uno, el ex agente del FBI, César Paz, me acompaña. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué le parece esta novedad que habla de que, gracias a Dios, otra vez se logra detener a alguien que aparentemente estaba en marcha para provocar un desastre como es este sospechoso en Cincinnati? Dos cosas para subrayar. Número uno, el FBI llega a conocer de este sujeto a través de otro sujeto que en un caso completamente no vinculado a terrorismo, da esta información. De modo que lamentablemente hay demasiadas personas que están tratando de hacer daño a Estados Unidos y nosotros, o el gobierno de Estados Unidos, no tiene todas las fuentes necesarias para obtener esa información. Eso por un lado. Por el otro lado, hubo interés de parte del informante, del otro sujeto, de compartir esta información, de pasar esta información al FBI. Claro, es un acuerdo mutuo porque él está siendo imputado bajo otros cargos en otro caso. Sin embargo, de todos modos, hay que recalcar que lo que él hizo es lo que todos deben hacer. Lamentablemente, el FBI ni el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos tienen los dedos o los ojos en todos aquellos posibles terroristas que existen, no solamente en Estados Unidos, sino ¿Por fuera. Ineficiencia o porque es casi imposible por el número de gente que se necesitaría para vigilar a tantos? Es casi imposible porque no avanzan todos los agentes. Aún si pusieras a todos los agentes de todas las agencias de inteligencia a vigilar o a investigar a aquellos que están involucrados en terrorismo, que quieren hacer daño a Estados Unidos, no avanzarían. En las últimas horas se difundió también un comunicado que compartimos aquí en parte de Al Qaeda en Yemen, asumiendo formalmente responsabilidad por el ataque al semanario Charlie Hebdo. أما عن غزوة باريس المباركة فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتبنى هذه العملية ثأرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة ومول العملية وانتدب قائدها هم قيادة التنظيم، استجابة لأمر الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنفيذا لأمر أميرنا العام الشيخ المفضال أيمن بن محمد الظواهري حفظه الله، وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. Lo que le quita un poco de seriedad al caballero este es la barbita esa teñida. Parece Charitín al revés, haciendo esta declaración en la que asume la responsabilidad. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, analista de inteligencia, me acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué significa en términos prácticos? Primero, da la sensación que es cierto que Al Qaeda tuvo alguna participación, puede haber sido enorme o puede haber sido más pequeña, pero les conviene también decir fuimos nosotros. Publicitariamente les conviene decir que fueron ellos los autores intelectuales. Sabemos ya la vinculación que existía en cuanto al adiestramiento de uno de los dos hermanos en Yemen. Sabemos que fueron también captivados por los sitios portales cibernéticos con al-Zawahiri, que era el americano que fue a vivir a Yemen. Sabemos que posiblemente lo que encuentro difícil es el financiamiento. Primero, estos dos muchachos viven en Francia, llevan en Francia viviendo la eternidad. O sea, ¿qué financiaron? Los dos rifles que se pueden conseguir en Bosnia, que se pueden conseguir en varias partes de Europa. Dicen que lo compraron en Bélgica. Exactamente. Por menos del equivalente a unos $5.000. Hay una gran cantidad de armamento en toda Europa a consecuencia de la guerra del rompimiento de Yugoslavia. También hay conocido más de 500.000 armas largas, AK-47 y sus variantes, que salieron de un arsenal en Albania. O sea, estas armas en el mercado negro sí son bastante viables. O sea que si ellos reclaman que ellos patrocinaron o dieron dinero, en realidad eso no tiene mucho significado. Lo que sí tiene significado es que ellos han sido la cédula más activa en contra de los Estados Unidos. Los calzoncillos que trataron de detonar, los cartridge detoner, el individuo La Zapatilla de hace muchísimos años, el mayor Hassan, todos... El asesino de la base militar en Fort Worth, en Texas. Ahí es donde tú tienes la vinculación de esta cédula. Cuando tú oigas algo salir de Yemen,
da la importancia, porque si hablamos de todas las células de Al-Qaeda, en el Magreb, en varios otros lugares del mundo, esta es la más efectiva que se ha podido tratar y llegar hacia nosotros. O sea que ahí es donde está la verdadera causa de decir, somos nosotros los responsables. La misma pregunta para los dos, empiezo por el señor Paz. Da la sensación que podemos estar asistiendo a una competencia siniestra entre Al-Qaeda e ISIL. Sí, pero por detrás de las cortinas ellos tienen cierto tipo de alianza. Y lo que me preocupa bastante es el llamado mancomunado que hace Al-Qaeda y que hace ISIL al resto de musulmanes radicales alrededor del mundo para que por sí mismos ellos hagan o ejecuten acciones terroristas en contra de Estados Unidos y en contra de otros países. Una vez que estas cosas suceden, toman ellos el crédito, obviamente por tema publicitario. ¿Qué piensa el coronel de esta posible competencia entre dos grupos siniestros? Vamos a establecer unas pautas. Primero, varios muftis desde el 2006 habían declarado líderes religiosos musulmanes, fatwas en contra de este semanario. Sentencias de muerte. Sentencias de muerte por estas caricaturas que llevan años haciéndolas. En otras palabras, ya eso es una cosa común entre los dos. Cuando hablamos que hubo una vinculación de más de 500 llamadas entre el individuo que hizo el ataque a la bodega kosher y los dos muchachos que fueron al semanario, donde se dice que ha habido otro tipo de coordinación, aunque uno se declara devoto al califato islámico, los otros dos de Yemen, te está diciendo que había una causa común, pero pudieron haber sido dos cédulas independientes. Ahora, lo que sí es preocupante, porque no se ha hablado mucho, hubo un tercer incidente de una detonación de un carro bomba que hizo este muchacho que fue a la bodega. O sea, cuando tú haces un ataque primordial, tú tratas de hacer 2 o 3 ataques fatuos casi simultáneos, pero no ocurrieron. O sea, la coordinación no fue tal cuando la gente habla, porque lo ideal es hacer 2 ataques divergentes en la ciudad mientras se enfocan toda la policía y entonces hacer el ataque principal. Pero hay algún tipo de coordinación y es bueno ellos reclamarse, aunque en realidad no hay una vinculación entre ellos directa ahora en este momento. Mencionaba el coronel de este supermercado judío en París. El terrorista hizo que arrancaran o desconectaran las cámaras de seguridad que había, pero antes que eso ocurriera, se captaron algunas imágenes, aquí hay algunas fotografías de lo que pasaba dentro de este supermercado con los rehenes, con el área en el que en algunos momentos quedó vacía, como ven ese cochecito de criatura, gente escondida, como saben hubo héroes también que escondieron gente y lo que ven ahí es a rehenes que obligados por ese terrorista que estaba en el círculo rojo estaban desconectando cámaras. Ese es el panorama. Hubo una situación muy polémica con algo que ocurrió aquí en Estados Unidos. Un grupo hizo un experimento y entonces, por supuesto, sin que fueran balas de verdad, le dio armas a personas, armó el equivalente a una redacción de un semanario como el de Francia y entonces la idea era ver qué pasaba si personas que tenían armas, cómo reaccionaban, qué podían hacer para defenderse cuando entraran, en este caso, supuestos terroristas a tratar de matarlos. Esto es lo que ocurrió, es una dramatización, esto no es verdad y verán a continuación lo que se vivió. Teóricamente, estos son los terroristas que están entrando, esa gente está alrededor de una mesa, incluso mirando cosas de Charlie Hebdo, entran los terroristas y el resultado, según lo que se estableció allí, es que casi ninguna de las personas que tenía un arma de fuego, que por cierto además no estaban para nada entrenados para usar armas de fuego, no pudieron responder. Todos de todas maneras, según esta simulación, habrían muerto. Volvemos. ¿Qué me dice de una cosa así, agente? ¿Es realista pensar... Si hubiera armas aquí, usted está entrenado para eso, por ejemplo, y si hubiera un ataque, confío en que me defendería, ¿no? Así que trataría de ponerme por Serías atrás. el primero. Sí, o detrás suyo, o detrás del coronel, que saben cómo utilizar las armas. Pero para quienes no tienen esa experiencia, si hay un ataque fulminante, ¿es realista pensar que, aunque tengan el arma de fuego, casi seguro no podrían defenderse? Es bastante realista, pero al mismo tiempo una de las cosas que nosotros tenemos que subrayar, que tenemos que enfatizar es que el pueblo como tal, las personas como tales, deben
educarse, no solamente en cuanto a lo que sucede en el ambiente o en el aspecto terrorista o de terrorismo aquí en Estados Unidos y en el exterior. Muchas personas viajan de Estados Unidos a Europa, a Sudamérica, al África, a otros continentes. Estas personas deben educarse, deben de tener un plan de acción. ¿Qué es lo que deben hacer? Personas como el coronel o como yo sabemos, podemos tomar cartas en el asunto, podemos tomar ciertas acciones para defendernos y defender a otras personas inocentes. Pero en realidad lo que ellos utilizan aquí es el elemento de sorpresa. El elemento de la sorpresa. Y eso que está mencionando se aplica para los viajeros y también para quienes estamos aquí en Estados Unidos, así como si usted sube a un avión le van a indicar dónde están las puertas de emergencia, le van a decir que si se apaga la luz va a haber unas lucecitas que indican por dónde se puede caminar. Si usted va a un cine en una visita al extranjero, si va a entrar a un supermercado, fíjese dónde hay salidas alternas, fíjese lugares por los que diga, si esto se llegara a complicar por alguna situación, me puedo tratar de esconder atrás de este refrigerador o cuestiones por el estilo. Toma unos pocos segundos. Exacto. Y puede ser una diferencia de que pueda vivir muchos años más si hay una desgracia. Cuenten los asientos hasta que lleguen al asiento asignado, a los asientos que llevan a las salidas de emergencia, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Y por cierto, eso de contar los asientos es porque si se apaga la luz o si hay algún tipo de detonación y hay humo, la persona puede ir tanteando los respaldos de los asientos y saber hasta dónde llega para que cuando ya es pasillo pueda correr. Quiero hablar de Boko Haram. Ha habido muchas críticas a medios de comunicación porque, por supuesto, se le dedica mucha atención a lo que ha pasado en Francia y mientras tanto en Nigeria han muerto más de 1.500 personas en ataque de este grupo terrorista, también de extremistas musulmanes. Hay algunas cosas para compartir. Nosotros, el grupo de yihadistas suníes en la nación africana de Nigeria, estamos muy felices con lo que pasó en Francia. Alá es grande, Alá es grande. Da gusto escuchar esta gran noticia, mis hermanos. Hay un peligro monumental y lo hemos mencionado, pero tal vez a la pasada en estos días, coronel. Nigeria en este momento, en términos prácticos, está en una situación 10.000 veces peor que Francia. Nigeria tiene un ejército que no es factible, no funciona. Nigeria tiene casi 2 provincias de Borno, donde estos individuos controlan ese país. Pero esto no es un problema de Nigeria, esto es un problema transnacional. Incluye Chad, República Central Africana, Camerún, Sudán del Sur. Boko Haram predomina en la parte noreste de Nigeria, pero también cruza la frontera. Lo bueno es que el ejército Camerún le ha dado una buena tundra en estos días, pero lo que acabas de mencionar, casi 2.000, que eso es lo que me da pena a mí, que lo vimos en medio de la guerra de las Balcanas, estaban muriendo 2.000, 3.000 africanos en Etiopía y no era noticia de primera plana. Pero esto es una cosa que tenemos un comando africano, americano, tenemos bases allí con drones y no se está haciendo nada. Esto es un genocidio abierto y el Occidente, estamos hablando como lo mismo de Siria, mirando hacia el lado después de 200.000 muertos, ¿qué vamos a esperar en África? En este cinturón central de África, en el Sahel, donde hay 2.000 muertos aquí, 1.500 muertos en el Sudán. Es preocupante que no estemos dándole la importancia a lo que está ocurriendo en el África. Señores, muchas gracias. Paréntesis al regresar.